La gracia de Dios abunde en nuestros corazones. Amén. Bien, vamos a continuar con este estudio de las diferentes etapas por las que la iglesia de Dios ha pasado durante la historia y que está también caracterizada esa última etapa aquí con este nombre, la Odisea. La Odisea, condenada pero con una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad para comprometerse con Cristo en la crisis final. Esa es la oportunidad que Dios da a su pueblo, a comprometerse con Él. El mensaje lo tenemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ya que tú dices: soy rico, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. La Odisea. Este nombre, la Odisea, viene del griego laodiceia, que dice acá este diccionario, quizá quiere decir corte o corte de justicia del pueblo, o quiere decir juicio o justicia del pueblo, o un pueblo juzgado. Sea cual sea la aplicación que le demos a este significado, es apropiado para esta última etapa del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque si decimos que es el juicio del pueblo, ¿cómo decía el himno? Sabemos que el juicio ha comenzado. ¿Tenemos o no tenemos la seguridad de eso? ¿Y en qué nos fundamentamos para decir sabemos que el juicio ha comenzado? La profecía de las 2300 tardes y mañanas, Daniel 8:14, que han sido bastante trabajadas en la lección que estamos estudiando en este semestre. Pero, amados, tenemos una evidencia más. La palabra inspirada se tomaba en estos días, y quiero recordar Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 4, en la parte electrónica, porque en la escrita creo que es la página 462. Los nombres de estas, hablando del Apocalipsis, de las 7 iglesias, los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana.
¿Qué son los nombres? Símbolos de la iglesia en diferentes periodos. El número 7 indica que algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Amén. Entonces, los nombres son los símbolos, y esos símbolos o esos nombres revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos. Y el número 7 indica que es una historia de la iglesia que está como completa, no le falta nada, de principio a fin. Cubre el periodo de 1844 hasta la segunda venida del Señor Jesús. Entremos a hablar un poquito del contexto literal de la Odisea. En el mundo antiguo había por lo menos 6 ciudades que se llamaban la Odisea. Pero esta Laodicea de la que hablamos aquí, ubicada en esta parte de Asia, es la Odisea del Lico, para distinguirla de las otras. Entonces, esta Laodicea de Apocalipsis es la Odisea del Lico. Fue fundada hacia el año 250 a.C. por Antíoco de Siria. Y él le dio ese nombre porque su mujer se llamaba Laodice o Laodice, y quiso en honor a ella llamar esta ciudad Laodicea. ¿A qué debía su importancia? Exclusivamente su importancia se debía a su ubicación. Ahí vemos las 7 iglesias ubicadas y forman un circuito entre ellas, como que se regresa, y tenemos a Pérgamo allá en la parte más alta del mapa. La carretera de Éfeso al oriente y a Siria era la más importante de Asia y rodeaba el valle del Lico, en el que se encontraba la Odisea. Era uno de los centros comerciales y estratégicos del mundo antiguo. En su origen, la Odisea había sido una fortaleza, pero tenía un gran problemita, que toda su provisión de agua tenía que llegar por un acueducto subterráneo desde manantiales a no menos de 10 kilómetros. Pero eso era una circunstancia peligrosa en caso de que la llegaran a sitiar, que les podían cortar el agua. Otras 2 carreteras pasaban por las puertas de la Odisea, la que iba de Pérgamo y el valle del Hermo a Pisidia y Panfilia y Perge en la costa, y la que iba de la Caria oriental a la Frigia central y occidental. Hay un comentador llamado Ramsay que él dice: solo se necesitaba la paz para hacer de la Odisea un gran centro comercial y financiero, y la paz llegó con el dominio de Roma. Cuando la paz romana le dio la oportunidad, la Odisea llegó a ser, como la llamaba Plinio, una ciudad verdaderamente distinguida. Así que de ahí viene ese orgullo de los laodicenses. Ahora se nos dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Qué cosa? El amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. ¿Por qué es veraz este mensaje? Tenemos aquí que, como las otras cartas, también esta carta empieza con una serie de grandes títulos de Jesucristo. Cristo en la Biblia tiene más o aproximadamente unos 250 nombres y títulos.
Pero aquí es la única vez en que se le da el nombre o el título del amén. ¿Qué significa el amén? En el cuarto evangelio, las afirmaciones de Jesús empiezan a menudo por de cierto os digo. Pero en griego, lo que Cristo diría es amén, amén os digo. De manera pues que Jesús es aquel cuyas promesas son dignas de todo crédito. En Isaías 65:16 se llama a Dios el Dios de la verdad, que en hebreo es el Dios de amén. Amén es la palabra que se pone corrientemente al final de una declaración solemne para garantizar su verdad. Si Dios es el Dios de amén, es absolutamente digno de toda credibilidad. Esto querría decir que Jesucristo es aquel cuyas promesas son fieles y verdaderas y fuera de toda duda. Y Él, para confirmar eso, dice, el amén dice esto. Hablemos de testigo fiel y verdadero. Es algo similar al amén, porque tienen que ver con la verdad. Un testigo fiel que es digno de toda confianza y veraz a toda prueba. Pero un testigo debe cumplir 3 condiciones esenciales. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Primera, debe haber visto con sus propios ojos lo que atestigua. Segunda, debe ser absolutamente honesto y reproducir con exactitud lo que ha oído o visto. Tercera, debe tener la habilidad de decir lo que tiene que decir para que su testimonio produzca la impresión verdadera en los que lo oyen. Y Jesucristo cumple plenamente esos requisitos. Él puede hablarnos de Dios. ¿Por qué? Porque procede de Él. Podemos creer lo que nos dice porque es el amén. Y sabe también comunicar su mensaje porque jamás hombre alguno habló como Él. Está registrado este testimonio en el Evangelio. Pero también se identifica como el principio de la creación de Dios. Esto quiere decir que Jesús empezó el proceso de la creación. La palabra para principio es arjé. Y en los primeros escritos cristianos leemos que Dios es el arjé de todas las cosas. Es decir, que todas las cosas tienen en Él su origen. Juan empieza su evangelio diciendo de la palabra: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y prescindiendo de Él, no fue hecho nada de lo que fue hecho. Juan 1:3. Pero también el apóstol Pablo en Colosenses 1:15 y 18 dice: en Él fueron creadas todas las cosas. De manera que esa es la identidad de aquel que pronuncia su mensaje para su iglesia en la última etapa de la historia. De los 7 periodos de la iglesia de Cristo, la Odisea tiene la terrible distinción de ser el único periodo del que Jesús resucitado no podía decir nada positivo. A veces nosotros decimos, veámosle el lado positivo a todo, vamos a ver qué le sacamos de positivo a esto, pero resulta que con la Odisea no tiene lado positivo. Es el que se condena más irremisiblemente. No hay en la Odisea ninguna cualidad redentora. Entonces, ¿cuál es esa situación de la Odisea? ¿Y nosotros en qué periodo es que vivimos? ¿Estaremos nosotros fuera de esa descripción? Precisamente el mensaje para la Odisea es para sacarla de esa situación.
El Señor dice en Apocalipsis 3, 15 y 16, yo conozco tus obras. Habla a alguien que es el amén. Habla a alguien que es el testigo fiel y verdadero. Habla a alguien que es veraz, creador, que es omnisciente, lo sabe todo. El salmista dice, aún no está la palabra en mi boca, oh Jehová, y tú la sabes. Disciernes desde lejos mis pensamientos. La iglesia está ante uno al que no puede engañar. Yo conozco tus obras. ¿Y qué es lo que conoce el Señor en la iglesia en el último tiempo? Que ni eres frío, ni eres ¿qué? Caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Una de las características de la Odisea literal era que en ella en su región se podían encontrar fuentes de agua fría, también fuentes de agua caliente, pero la gente prefería bañarse en las fuentes de agua tibia. Y es que es muy rico, uno en un clima como Quinchía, poder tener una agüita calientica a las 4 o 5 de la mañana para bañarse. Pero, hermanos, cuando el agua tibia puede ser muy rica para uno bañarse, pero cuando se trata de calmar la sed con agua tibia, ahí hay un problema. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. El laodicense ni tiene el fervor espiritual, pero tampoco tiene el hielo espiritual en su corazón, pero es un creyente que está en la mitad y dice, yo no soy tan mundano, bueno, tampoco soy tan consagrado, pero como voy bien. Pero amados, ¿qué dice el Señor? Ojalá fueses o completamente consagrado, ojalá fueses completamente mundano, pero no eres ni uno ni la otro, porque el tibio espiritual es un elemento al cual Satanás puede usar con gran éxito, porque confunde a las dos partes. A los del mundo los confunde porque el mundo dice, bueno, entonces es fácil ser cristiano, es muy sencillo. Yo también quiero ser cristiano. Pero también confunde al verdadero pueblo de Dios, al que es fiel y leal, porque el pueblo lo cuenta como uno de ellos. Entonces hace daño en los dos lados y se convierte así en un instrumento muy efectivo en manos del enemigo. ¿Qué es lo que nos dice la sierva de Dios, inspirada por el Espíritu Santo? Manuscrito 61 de 1898. El amor al yo excluye el amor a Cristo. Los que viven para el yo son clasificados a la cabeza de la iglesia laodicense, cuyos miembros son tibios, ni fríos ni calientes. El ardor del primer amor ha caído en un egotismo egoísta. ¿Qué es ese término egotismo? Egotismo es aquel que disfruta hablar de sí mismo, aquel que le encanta ser alabado, al que le gusta el protagonismo, amor al yo. Aún dentro de lo espiritual podemos y tenemos ese peligro, porque a quien no le gusta que le feliciten porque fue un buen tema. A quien no le gusta que le feliciten porque fue una buena predicación.
Y si de pronto no dicen nada, entonces se pregunta, ¿y cómo estuvo el tema? ¿Cómo les pareció? ¿Si estuvo bueno o no? Porque la persona quiere escuchar algo que le tranquilice, que le motive. Sí, amados, debemos pedir al Señor que nos ayude. El ardor del primer amor, ya lo leíamos, quizá haya una apariencia admirable en favor del celo y las ceremonias, pero esa es la sustancia de su autopomposa religión. Cristo los presenta como que le producen náuseas. Continuamos. Eso en cuanto a la tibieza. Fortalezas materiales de Laodicea. Laodicea era un gran centro banquero y financiero. Era una de las ciudades más opulentas del mundo. El año 61 después de Cristo la devastó un terremoto. Pero sus ciudadanos eran tan ricos e independientes que rehusaron recibir ninguna ayuda del gobierno romano y reconstruyeron su ciudad con sus propios recursos. Ellos le dijeron al gobierno romano: no necesitamos los fondos del imperio. Tenemos aquí con qué levantarnos de nuevo. Tácito, el historiador, escribe: una de las más famosas ciudades de Asia, la Odisea, fue arrasada ese mismo año por un terremoto y se recuperó por sus propios medios sin ninguna ayuda nuestra. Ahí está la fuente histórica. Era tan opulenta que un ciudadano de la Odisea donó lo que para nosotros sería hoy en día $1.000.000. Hizo una donación para construir un parque público. Un solo ciudadano. No nos sorprende que la Odisea presumiera de ser rica y haber amasado riquezas y no tener necesidad de nada. Era tan opulenta que creía que no necesitaba ni a Dios. Por eso el Señor usa todo ese aspecto de la Odisea para decirle: ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, pero viene una denuncia, aquel que lo conoce: yo conozco tus obras. Esa denuncia es: no conoces que tú eres ¿qué? Un desventurado y miserable y pobre. Volvemos a la palabra inspirada. Review and Herald 23:7 de 1889. Cuán claramente se describe la condición de los que piensan que tienen toda la verdad. ¿Tenemos nosotros la verdad? Sí, hermanos. Y se nos dice que nunca ha existido una etapa del pueblo en que haya habido tanta luz como la hay en este último tiempo. Pero precisamente se describe claramente en la Odisea la condición de los que piensan que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios, pero cuyo poder santificador no ha sido sentido en sus vidas. Falta en sus corazones el fervor del amor de Dios, pero este fervor del amor es precisamente lo que le hace del pueblo de Dios la luz del mundo. Manuscrito 33-184. Podéis manifestar gran celo en el esfuerzo misionero, y sin embargo, debido a que este esfuerzo está contaminado con egoísmo y tiene un pronunciado sabor al yo, no es nada a la vista de Dios, pues es una ofrenda manchada y corrupta. Muchos no se dan cuenta de que el espíritu que albergan
está destituido de la humildad y la mansedumbre de Cristo, destituido del amor que los convertiría en canales de luz. La Rivian Herald nos dice: el mensaje a la Odisea se aplica a todos los que dicen guardar la ley de Dios, pero no son hacedores de ella. Seguramente eso no necesita mucha explicación, no necesita mucha ampliación, porque sería redundar. Pero con la ayuda de Dios debemos recibir los consejos. Por eso en el versículo 18 el Señor dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Las iglesias Rivian Herald 24/7 de 1888 aún pueden obtener el oro de la verdad, la fe y el amor, y ser ricas en tesoros celestiales. Amén. Todavía hay una oportunidad para poder nosotros comprometernos con Cristo en esta crisis final. Era un centro médico muy considerable. Había una famosa escuela de medicina. Era famosa en todo el mundo, principalmente por dos cosas: el ungüento para los oídos y el colirio para los ojos. La Odisea estaba tan orgullosa de sus habilidades médicas en el cuidado de los ojos que no reconocía que estaba ciega espiritualmente. Las palabras del Cristo resucitado se refieren directamente a la prosperidad y a la habilidad de las que la Odisea presumía tanto, que habían eliminado la necesidad de Dios de las mentes de sus ciudadanos y aún de su iglesia. La denuncia del testigo fiel y verdadero: ¿no sabes que tú eres ciego? Manuscrito 26, 1905. Se envía el mensaje laodicense a los ociosos en la viña del Señor. ¿A los qué? Nuestro nombre, el nombre que Dios dio a su pueblo. ¿Sociedad qué? Misionera internacional. ¿Qué tanto de misioneros somos? ¿O estamos ociosos en la obra del Señor? La Rivian Herald 1902. El mensaje para la iglesia laodicense es aplicable para todos los que han tenido gran luz y muchas oportunidades y sin embargo no las ha apreciado. Por eso el consejo es que compres también de mí colirio para ungir tus ojos para que veas. El ojo es la conciencia sensible, Rivian Herald de 1897. Es la luz interior de la mente. De su correcta visión de las cosas depende la salud espiritual de toda el alma y el ser. El colirio, la palabra de Dios, al ser aplicado, ¿y quién lo aplica? El Espíritu Santo. Aviva la conciencia porque convence de pecado. Pero la aplicación es necesaria para que se produzca la curación y la persona viva con sinceridad de propósito para la gloria de Dios. El pecador que se contempla a sí mismo en el gran espejo moral de Dios, se ve como Dios lo ve y se arrepiente delante de Él y tiene fe en nuestro Señor Jesucristo. Los laodicenses no estaban enteramente ciegos, pues de lo contrario, el colirio no hubiera servido de nada para restaurarles la vista y capacitarlos para discernir los verdaderos atributos de Cristo. Estamos hablando con una iglesia que no es ciega, pero sí tiene problemas de ¿qué? Miopía espiritual.
pero también era un gran centro de confección de ropa. Las ovejas que pastaban en los alrededores de la Odisea eran famosas por su lana suave, violeta negra, lustrosa. Producía ropa exterior barata en grandes cantidades, especialmente una túnica que se llamaba la trimita. Hasta tal punto era famosa esa túnica que a veces se llamaba la Odisea trimitaria. Era una famosa túnica sin costuras. Y la Biblia habla mucho de esas preciosas túnicas que eran sin costuras. El Señor Jesús tenía una túnica sin costura. La Odisea estaba tan orgullosa de la ropa que fabricaba que no se daba cuenta de que estaba desnuda a los ojos de Dios. Por eso la denuncia del Señor es: ya que tú dices que no estaba desnuda, pero el Señor le dice: ¿no sabes que tú eres también qué? Desnudo. Esa iglesia había sido fielmente instruida en su carta a los colosenses. En su carta a los colosenses nos damos cuenta que fue fielmente instruida. En 4, 12 y 13 dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre esforzándose por vosotros en oración, para que estéis firmes, perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. Porque yo doy testimonio de él, decía el apóstol Pablo, que tiene gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea. Se presentó un mensaje que los podía hacer como firmes, perfectos y ¿cómo más? Completos en toda la voluntad de Dios. Pero aunque la obra hecha en la Odisea fue amplia y excelente, a sus miembros se les dio la exhortación: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero ¿qué pasó? Esto está en manuscrito 128, 1903. Pero la iglesia no continuó en la obra que comenzaron los mensajeros de Dios. Aquel remanente que venía de la etapa anterior, de Filadelfia, no continuó esa obra. Los laodicenses escuchaban, pero no se apropiaron de la verdad y no llevaron a cabo la instrucción que se les dio. Por eso el consejo de Dios es: compra de mí vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuál es esa vergüenza de la desnudez? Nos dice esta página 139. Nos dice: es la vergüenza de revestirnos con justicia propia y de separarnos de Dios, cuando Él ha hecho amplia provisión para todos los que reciben su bendición. No recuerdo cuáles son las iniciales de esta. ¿Qué significan estas iniciales? ¿De qué fuente? Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo que debe ser labrada en el carácter. La pureza de corazón y de motivos caracterizará a todo aquel que esté lavando sus ropas y las esté emblanqueciendo en la sangre del Cordero. Pero hermanos, podemos finalizar con esta parte. El testigo verdadero infunde ánimo a todos los que están procurando caminar por la senda de humilde obediencia mediante la fe en su nombre. Él declara en el versículo 21: al que venza, ¿qué le dará? Que se siente conmigo en su trono, o en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estas son las palabras de nuestro sustituto y fiador, aquel que es la divina cabeza de la iglesia, el más poderoso de los vencedores. Quiere que sus seguidores vean su vida, sus esfuerzos, sus actos de abnegación, sus luchas y sufrimientos causados por el desprecio, el rechazo, el ridículo, la burla, los insultos, las falsedades, mientras subía la cuesta del Calvario hasta el lugar de la crucifixión, para que ellos pudieran ser animados a proseguir hacia adelante, a la meta del premio y la recompensa de los vencedores. La victoria queda asegurada por la fe
y la obediencia. Estamos leyendo el manuscrito 139 de 1903. Todavía hay una oportunidad para remediar esa condición. Y el mensaje laodicense está lleno de ánimo, pues la iglesia reincidente todavía puede comprar el oro de la fe y el amor. Todavía puede disponer del manto blanco de la justicia de Cristo para que no aparezca la vergüenza de su desnudez. La pureza de corazón y de motivos aún pueden caracterizar a los que son indiferentes y se esfuerzan por servir al mismo tiempo a Dios y a Mamón. Aún pueden lavar sus vestiduras del carácter y pueden emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Si alguno oye esta voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta del corazón, promete el testigo fiel y verdadero, entraré a su vida, me quedaré con él cenando y él cenará conmigo. Que esta sea nuestra experiencia, amados hermanos, y que podamos avanzar y que aprovechemos esta última oportunidad que Cristo nos da para que podamos comprometernos con Él en estas batallas finales, en esta crisis final. Es mi deseo en el Señor Jesús. Amén.